días a todos. Bienvenidos al House View local de este últimos días del mes de noviembre, el anteúltimo del año. Estamos con Martín Podo, con J. Vázquez. Vamos a estar repasando un poco las variables macroeconómicas que vinieron después de las elecciones, cómo se comportaron los activos financieros y bueno, ver qué vemos para adelante, ¿no? Para el mes que viene y ya entrando en el 2026. Tal cual. Hola, buen día Nico, buen día Jota, buen día a todos. Buen día, Nico. Buen día, Martín. Y bueno, arranquemos. Bueno, Nico, como Vamos. hacemos, perdón. Dale, vamos con vos, Bueno, Martín. como hacemos siempre, arrancamos con tal cual las variables macro. Venimos de un buen periodo para el mercado local. También tenemos variables económicas que acompañan. Como siempre, tenemos algunas preocupaciones en algunas variables. Obviamente, spoileando un poco, siempre están del lado del frente externo. Pero bueno, vamos a a limpiar un poquito todas las noticias y ver cuál es nuestro escenario, al menos para este fin de 2025, en el cual todo indica que deberíamos tener un fin de año tranquilo. A ver, espere que quiero sacar esto. Bueno, no, ahí estoy. Entonces, arrancando, Nico, rápidamente para darle la promesa a Jota que 10:30 le entrego el espacio. Primero, bueno, ver cómo viene este indicador que tuvo tanto rating en en los últimos meses. Bueno, pasadas las elecciones, el gobierno vuelve a tener esta luna de miel con el electorado, de acuerdo a este índice que la verdad que funcionó tan bien para ver el apoyo que tiene el gobierno en las elecciones. Bueno, obviamente después del rotundo triunfo que tuvo en las elecciones de octubre, la primera medición dio un fuerte salto en el índice de confianza en el gobierno, también acompañado también de una suba en la confianza del consumidor. O sea, estamos en ese escenario. La calle parece que le sonríe al gobierno, tiene un alto apoyo, casi 49% es lo que le estaría dando la última medición, incluso superando por 10 puntos a lo que había sido ya a la buena imagen que tenía allá por octubre. Como ustedes pueden ver en el gráfico de al lado, una de las particularidades que tiene o la confianza en el gobierno, a diferencia de otros presidentes, que hoy viene bastante pareja. Fíjense que lo que está dando en octubre, en noviembre, es prácticamente lo mismo que da el promedio. Entonces, como que ahí el gobierno siempre tuvo un alto nivel de aceptación, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de Macri, que si bien a 23 meses de su gestión tuvo un apoyo importante, bueno, el promedio de su gestión pues estuvo por debajo. Y bueno, ni hablar tampoco de lo que fue la presidencia de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, también con un bajo nivel de aprobación. Entonces, teniendo la calle tranquila, lo que tiene espacio el gobierno es a seguir cultivando esta confianza que él está, o esta credibilidad que quiere generar con el mercado, en el cual tiene una estricta disciplina fiscal. La verdad, acá los datos son contundentes. Fíjense lo que es el superávit, el resultado primario, ¿no? Salvo diciembre, que es como siempre hemos aclarado, diciembre es estacionalmente deficitario. Pero bueno, sacando ese mes, si quieren, el distinto de todos, en todos los demás meses el gobierno logró un superávit primario. En el margen lo que vemos es que este superávit primario viene un poquito por debajo a lo que era el año pasado, incluso un poquito por debajo de lo que el gobierno había prometido. Pero bueno, le perdonamos ese desvío. Lo importante acá que queremos marcar es que el resultado primario sigue siendo superavitario, y eso es una buena noticia. Y es una buena noticia también porque el gobierno también va acomodando esta caída que está teniendo en los ingresos, y no se enloquece con volviendo a aumentar el gasto, ¿no? Si bien este año vemos que los ingresos cayeron un 1,6% y el gasto subió un 0,6%, siempre hablando en términos reales, esto le alcanza, más allá de esta diferencia, le alcanza para mantener el superávit primario y seguir un poco comparándolo contra lo que era 2023. Bueno, este ajuste, ¿no? En el cual cayeron los ingresos un 8,6%, pero bueno, tuvimos el gran ajuste del gasto de casi el 28% en términos reales. Como ustedes pueden ver en ese gráfico, ahí un poco lo que siempre marcamos es como la particularidad que tiene el gasto en 2025,
en el cual ahora el gobierno no puede escaparle a la suba del gasto indexado, ¿no? Fíjense ahí en prestaciones sociales como si quieren, lo difícil de bajar, ¿no? Fíjense, subió un 6,4% y también tuvimos aumento de las transferencias a provincias, pero bueno, ese 30% hay que contextualizarlo, sube un 30% después de el sacudón que habían tenido el año pasado. Fíjense que todavía las transferencias a provincias están un 60% abajo de lo que era en 2023. Lo mismo pasa con subsidios. Subsidio es siempre el primer culpable a la hora de bajar gastos, ¿no? Siempre es lo que el gobierno siempre mantuvo este ajuste permanente en la carga de subsidios. Para ir un poquito rápido también, a casi a 2 años de la gestión de Milei, lo que vemos acá es como, digamos, dónde está el ajuste. Acá algunas particularidades nada más para mostrarles es cómo tuvimos esta baja en los ingresos del Tesoro. Básicamente ahí tenemos por la caída en los ingresos tributarios, ahí un poco se explica por el impuesto país, pero también tuvimos otros ingresos tributarios que han bajado, un poco compensado, sí, con el aumento que tuvimos en la recaudación por retenciones, por la suba del tipo de cambio, y también algo que tuvimos es los ingresos por seguridad social. Esto va más asociado a la suba que tuvimos en los salarios. Así que bueno, por ese lado es que no hubo grandes cambios, no es que hubo baja de impuestos, sí lo que hubo un cierto reacomodamiento, más allá de que el impuesto que se bajó fue el impuesto país. Bueno, un poco lo habían subido en 2024, este año ya lo eliminaron, así que bueno, ahora hay que lidiar con este nivel de ingresos, mientras que en el lado del gasto la poda fue generalizada, salvo en esta particularidad que tenemos en la UH. Ahí vemos un poco el pragmatismo del gobierno. La UH no es que bajó como hizo todo el gasto, sino que también subió, ¿no? Entonces, y si lo vemos en términos de PBI, prácticamente se duplicó. Yo ahí simplemente remarqué lo que era la UH y los subsidios, porque siempre fueron los candidatos a hacer el ajuste. Fíjense que la UH contra subsidio era 0,3 contra 1,7, ahora estamos casi gastando lo mismo en lo que es AUH en lo que es subsidios. No es ninguna crítica, simplemente para tener en claro dónde es que el gobierno es pragmático y dónde es dogmático, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que con esta dinámica de ingresos y gastos, tenemos que este es el resultado primario del 1,5 contra el 1,8 del año pasado y, bueno, mucho mejor a lo que era el 1,7, el déficit de 1,7 en 2023. Cuando le sumamos los intereses, ahí de nuevo un poco tramposo por la capitalización que tenemos de intereses, pero bueno, el resultado financiero en base caja, como lo mide el gobierno, da -3 contra -3 en 2023, lo mejoramos a un superávit de 0,5, pero si lo limpiamos un poco ahí, seguimos teniendo déficit fiscal, digamos, incluyendo los intereses, más o menos de 2 puntos del PBI, así que eso lo seguimos remarcando porque nos parece que es importante destacarlo, porque después vamos a ver por qué sube la deuda, ¿no? En este sentido. Así que, pero bueno, ahí un poco no les quiero sacar más a algo que ya veníamos comentando habitualmente, que es el gran activo del gobierno, el ancla fiscal. Tenemos datos de actividad, tuvimos el dato, se publicó esto el miércoles, un poco el miércoles o el martes, perdón, un poco nos sorprendió lo que pasó en septiembre, en el cual la actividad repuntó, y si ustedes miran acá, parece que en los peores meses de alta volatilidad del mercado, con suba de tasa de interés, tipo de cambio que era un barrilete, bueno, la economía se las arregló y aparentemente creció. Por eso ustedes pueden ver esa línea. Nosotros le veníamos comentando que prácticamente entrábamos en una recesión, porque desde febrero hasta septiembre, que nos daba caída, mostraba una caída marginal, por eso decíamos estancamiento. Pero bueno, más allá de esta suba de septiembre, lo que sí podemos decir es que la economía no está en un tobogán, no está en una fuerte recesión, pero tampoco es que estamos siendo un barrilete en cuanto al crecimiento, ¿no? La economía está estancada, o por lo menos tenemos estancamiento y cada vez más heterogéneo, ¿no? Esta performance de la economía, sobre todo ese 5% que ustedes ven ahí, más olorcito a ruido estadístico, permítanme la expresión, que una contundente recuperación del nivel de actividad.
¿Cómo lo vemos esto? Bueno, fíjense, tomo el tercer trimestre para tener una idea un poquito más clara. Fíjense, la economía en los primeros 9 meses del año creció un 5,2%, manteniendo lo que con los datos del EMA el tercer trimestre nos habría dado un incremento del 3,5%. Pero fíjense cómo las realidades sectoriales son distintas, ¿no? Fíjense cómo la industria que venía creciendo en el tercer trimestre cayó, la construcción que venía creciendo al 6 ahora crece al 3, y solamente me quiero enfocar en el sector, si quieren, el más vendible para Argentina en el último tiempo, que es la minería, en el cual incluye, ahí recuerden que ahí incluye todo lo que es la actividad minera como figura en nuestras cabezas, a lo que incluye también el sector energético. Y fíjense que lejos de desacelerar, el sector minero se aceleró en el tercer trimestre, creciendo al 10,3%. Hago acá un pequeño doble clic en lo que es el sector minero para un poco entender las realidades que está teniendo el sector. Por un lado, fíjense, el INDEC nos publica todos los meses un índice de producción minera en el cual, fíjense cómo, bueno, si bien crece en los últimos meses mostró cierta desaceleración, pero bueno, cuando vemos la película completa del sector minero, vemos que está lanzado, ¿no? Pero no toda, de nuevo, no toda la realidad del sector minero es idéntica. Fíjense, acá lo abrimos un poquito, fíjense lo que es minerales no metales, que acá tenemos al litio metido, y fíjense cómo crece bastante bien, pero un poco más modesto a los números que tenemos, ¿no? En los 9 meses un 7% y un 5% en lo que va en el tercer trimestre. Minerales metales, que acá tenemos el oro y plata, incluso y cobre no ponemos porque no hay, pero ahí tenemos, fíjense que en 9 meses la actividad se contrajo un 0,8% y en el tercer trimestre un leve repunte del 1,8%. Voy ahí, seguramente después J cuando habla de acciones siempre lo comenta, pero fíjense la realidad distinta que tenemos entre el sector, la producción de gas y petróleo, ¿no? El gas un poco mucho más modesta, parece haber aterrizado y sin embargo acá sí el gran motor del sector minero y del sector y de la economía, que es el sector petrolero. Fíjense cómo la producción de petróleo en los primeros 9 meses subió al 13%, pero se acelera en el tercer trimestre creciendo al 16%. Lo quieren abrir, otro doble clic ahí, y bueno, y ahí tenemos el fuerte componente de los no convencionales, ¿no? Que subieron un 26% cuando la producción de petróleo convencional cae un 4%. Lo quieren ver la película del sector petrolero, y acá tenemos esta prácticamente esta exponencial carrera que está haciendo la producción de petróleo. Fíjense, estamos en niveles récord, esto es el acumulado 12 meses para tener una visión más amplia, pero fíjense acá cómo está todo esto siendo impulsado por la producción de no convencionales, que en apenas 5 años pasó de prácticamente no ser nada de la producción a ser el 60% de todo lo que se produce. Dicho de otra manera, tenemos el sector minero es el motor, y dentro del sector minero el motor es el petróleo, y dentro del petróleo es la producción de no convencionales. Lo mismo pasa en la producción de gas, aunque en el último tiempo ahí aflojó un poquito. Fíjense que acá llegamos a que la producción de no convencionales representa el 63%, pero es lo que prácticamente igual de lo que está desde el año pasado, ¿no? Entonces ahí es como que estamos teniendo cierto soft landing. El otro sector que tenemos así como característico, bien dinámico, es en la producción del carbonato de litio. Fíjense cómo se duplicó en los últimos, fíjense en septiembre de 2023 producíamos casi 4, ahora estamos produciendo casi 10. Si eso lo llevamos a cómo viene la dinámica de este año, se produce un 62% más, se exporta un 55% más, en cantidad, pero bueno, ustedes saben que los precios del litio bajaron, por eso es que en valores la suba es un poco menos enfática, ¿no? Un 36% que sigue siendo muy bueno. Ahora, muy bien, siempre hablamos de números. Y bueno, veamos el número a ver cuánto nos llega en esta necesidad que tiene el país habitualmente de conseguir dólares. ¿Cuántos dólares nos aportan tanto esto? Vamos a tratar de sacar un poquito la espuma, si se quiere, en ese sentido. Bueno, ya el sector de entre estos componentes que le digo, el sector minero, más o menos son el 15% de las exportaciones argentinas, y la buena noticia que tuvieron es que explicaron un 25% del aumento que tuvieron las exportaciones en los primeros
primeros 10 meses. Es decir, uno de cada $4 que aumentaron las exportaciones la aportó el sector minero. Y profundizamos un poquito más, acá tenemos dos realidades distintas, ¿no? Por un lado, todo lo que es los minerales como el oro, plata, fíjense, casi 4.000 millones de dólares entre oro y plata. Ahí es todo precio, por eso cuando les mostré la producción de oro y plata no están subiendo. Tarda mucho más. La de litio ya estamos en 645 millones de dólares. Como les dije, el cobre no existe, pero acá tenemos todo componente precio. Y vamos a la parte de la derecha del gráfico que tenemos todo componente cantidad, porque los precios del petróleo han bajado, por eso tenemos que el petróleo es el gran protagonista también en la mejora de las exportaciones. Como siempre, el sector también nos aporta dólares comerciales y también nos aporta por la cuenta financiera, porque es el sector más dinámico en cuanto a la emisión de deuda en el exterior. Lo estamos viendo, el epicentro es lo que pasó en noviembre, pero si vemos la película de fondo, fíjense que el año pasado el sector energético, fíjense cómo le sacó tantos cuerpos al resto de los sectores emitió 6.000 millones de dólares. En lo que va de este 2025 ya emitió 9.100 millones de dólares, muy lejos del resto de los sectores, así que es casi la mitad de los dólares financieros que nos ingresan los aporta el sector energético. Entonces, siendo un proveedor tan importante, lo vemos después en el resultado final, en el saldo de la balanza comercial. Y fíjense el gran protagonista que es el sector energético a la hora de tener superávit comercial. Ustedes pueden ver ahí cómo la línea que es el saldo comercial total está muy determinado, prácticamente muy influido por estas líneas, estas columnas grises que son el superávit energético, ¿no? Si lo vemos de una mirada más de largo plazo, fíjense cómo el sector energético de tener en 2022 un déficit de menos 5.000, pasó a más 6.000. Ahí el puntito que hacemos en el más 6.000 es un poco bajar no sé si la palabra es espuma, pero sí esa euforia que se pensaba que incluso también el gobierno a principios de este año se esperaba que el saldo del superávit comercial energético pudiese superar los 10.000 millones de dólares. Me parece que no llegamos, pero sigue siendo una dinámica muy interesante lo que está teniendo. Esta mejora en el superávit energético nos compensa, o bueno, también tenemos mejora en el sector agrícola, un poco no tan bueno como fue en 2022. Ahí los precios nos están jugando en contra, pero bueno, todo ese sector energético y agrícola son los que tienen que compensar, como siempre decimos, el déficit en los demás sectores, que no solo sigue siendo importante, sino que crece, que es el déficit en la balanza comercial industrial. Entonces, acá el punto que queremos hacer ¿es suficiente ampararnos en el sector minero y en la energía para pensar que no tenemos problemas? ¿Podemos nadar tranquilos en este mar de incertidumbre sabiendo que tenemos el sector minero? Yo digo, cuidado porque no está alcanzando. Y acá vamos un poco a la parte un poco más ácida de la presentación, que es esto que yo les spoileé al principio en cuanto a la dinámica de las cuentas externas. En principio, tengan en cuenta que mucho se habla de que, bueno, ustedes saben, las exportaciones en los primeros 10 meses crecieron al 8%, las importaciones casi al 30%. Hacemos doble clic en cada uno de estos y fíjense las exportaciones que crecieron. Esto es una buena dinámica, crecieron al 8%, todo por cantidad. Dentro de este 8% de cantidad acá tenemos dos culpables. Un culpable, si quieren, consolidado, que es las exportaciones de combustibles y energía, y un culpable un poco forzado, porque acá recuerden que tenemos todo el adelantamiento de las exportaciones de soja en particular. Tengan en cuenta, por ejemplo, el dato de octubre, las exportaciones crecieron al 15%. Bueno, le sacamos porotos de soja, un solo producto le sacamos y ya eso nos baja a un crecimiento del 4%. Entonces, lo que les quiero decir es que hay ruidos en esta tendencia, por eso, pero me parece prudente así decir, las exportaciones vienen creciendo al 8%, un poco forzado, y acá tenemos un poco también, acá los ruidos cuando hablamos de tipo de cambio, ¿no? En manufacturas industriales caen en cantidades y ahora bajamos un poquito a lo que son las importaciones, ¿no? Que las importaciones 29% es lo que crecen en valores. Fíjense que
más allá de que a veces nos justificamos que, uy, tuvimos caída de precio, nos afecta a la soja y demás, bueno, ojo que nos ayuda muchísimo a la hora de los productos que estamos importando, en el cual fíjense que mientras los precios de las exportaciones cayeron 0,3, los de las importaciones cayeron un 5,2. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que bajaron los precios internacionales, nuestros términos de intercambio mejoraron. ¿Por qué mejoraron? Bueno, acá básicamente combustible, lo que importamos de combustible, el precio cayó mucho más de lo que exportamos de petróleo, ¿no? Entonces, eso nos ayudó, se lo pongo en otros términos. De no haber sido por esta mejora en los términos de intercambio, este superávit comercial de 6.300, de 6.800, bajaría más o menos a la mitad, a 3.500. Fíjense la importancia que tiene esto, por eso siempre hay que contar toda la historia, ¿no? ¿Y cuál es la historia mala, lo que, no sé si mala, la que nos preocupa? Es la dinámica de las cantidades. Fíjense que las cantidades importadas crecieron al 36%, y acá es cierto que suben las importaciones de bienes de capital y es una buena noticia porque va asociado a la inversión, pero cuidado que también los bienes de consumo, autos y demás, viene volando. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, tenemos una elasticidad de importación, es decir, el producto crece al 3,5, las importaciones crecen casi al 30. Es una elasticidad de 10. Hemos discutido todo este proceso, lo poníamos en el primer trimestre, nos decían, no, cuidado, que eran las IRA, que se está acomodando. Bueno, esperamos 3 meses más, siguió en 8%. Esperamos 3 meses más, sigue en 8%. Entonces, nuestra visión, o por lo menos mi visión es, acá hay un problema con el complejo importador en el cual crecemos 3 y importamos 15 cuando deberíamos importar 9. ¿Por qué lo pongo como algo que seguimos y seguimos muy de cerca? Porque así nos daría el saldo comercial. Yo acá, esto, aclaro, no es una proyección, simplemente acá digo un 2026 if. O sí. ¿Qué pasa si en 2026 no logramos bajar esta elasticidad de importaciones, ¿no? Y que las importaciones mantengan una elasticidad de 8 o 7. Se las regalo un 7 con unas exportaciones que mantienen este dinamismo del 8% que sigue siendo exigente, también siendo optimista. Bueno, aún con eso se nos derrumba el saldo comercial. Entonces, cuidado con esas dinámicas, cuidado porque a veces pensamos que estamos nadando tranquilos y de repente se empiezan a aparecer los tiburones, ¿no? Entonces, ahí lo ponemos con cuidado, es un factor a tener de cerca. Con esto no estamos queriendo digamos, correr al tipo de cambio, ni mucho menos, simplemente nos toca hacer acá como los patobicas en un boliche, todos se están divirtiendo, nosotros estamos ahí resguardando la seguridad de todos, ¿no? Así que bueno, tómanlo como eso el mensaje. Por otro lado, vamos a la inflación. Me queda poquito. La inflación, como hemos dicho en los últimos 4 house views, se viene acelerando en el margen. Ahí el proceso del pass-through no es que se había terminado, nos pone un piso más alto a la inflación. También tenemos precios regulados que nos suben y también tenemos algunos precios estacionales que nos habían jugado a favor y ahora nos juegan en contra. Eso lo pueden ver ustedes, fíjense en el cuadro de la derecha, fíjense el IPC en mayo-junio venía creciendo al 1,6, parecía que ganábamos la cuarta Copa del Mundo. Bueno, se volvió a acelerar en el tercer trimestre casi al 2. En octubre dio 2,3. A nosotros noviembre nos estamos sintiendo cómodos con un 2,4, 2,5, más o menos, que creemos que esto se va a mantener. Fíjense cómo subió la de bienes, se duplicó de 0,9 a 2,3. Y también tenemos, fíjense, los estacionales que nos habían jugado tan a favor en mayo y junio que habían caído. Bueno, ahora se están recomponiendo esos precios, por eso nos aportan al índice al 2,8%. También subieron los precios regulados y también nos subió la inflación core. ¿Es dramático? No, no es dramático. Simplemente marcamos acá que esa perforar el 2%, sobre todo después a la hora de ir a la asignación de activos, bueno, para nosotros va a tardar un tiempo más. Y si tarda un poquito más, bueno, acá simplemente voy rápido con este frente externo, ¿no? Porque tenemos que la liquidación del agro se derrumbó, esto estaba más cantado que caminito. Creo que ahí tengo una ropa, ya tenemos noviembre, ahí se los actualizo después, pero en noviembre se derrumbó la liquidación del agro, era algo que se preveía, básicamente porque el gobierno hizo este efecto bandoneón de las liquidaciones, por suerte salió bien, pero un poco tuvimos la suerte.
Perdón, la suerte que esto fue compensado, vamos a ver después cuánto entra al mercado cambiario, pero permítanme ser conceptual, tenemos cómo subió este embuche de dólares financiero a través de las colocaciones de ONs. Y eso es un poco lo que vemos en el mercado cambiario. Acá seguramente J lo va a comentar. ¿Qué nos falta para volver al mercado? ¿Cómo? Esta es la pregunta que vamos a contestar en lo que va en este house view, pero no, fíjense cómo el riesgo país, riesgo político, riesgo de reservas, bueno, elijan su propia aventura. Lo cierto es que el riesgo país, después de haber hecho ese shock positivo que fue el resultado electoral, desde entonces se viene ahí navegando entre los 700 y 600 puntos básicos, más allá de todas las buenas noticias que todos leen, el mercado todavía acá está esperando, ¿no? Vamos a ver ahí quién tenía razón en este debate a veces un poco espurio que hacemos, pero bueno, lo cierto es que el riesgo país está ahí en los 600 puntos básicos, tiene que bajar básicamente porque el gobierno necesita salir al mercado y necesita salir al mercado porque el año que viene, más allá de lo que vence en enero, la tarea continúa y tenemos vencimientos de casi 15.000 millones de dólares el año que viene y no podemos estar siguiendo pasando la gorra todo el tiempo, un ripo de acá, ripo de allá, y además tenemos el gran componente acá, fuimos desde el año pasado, no sé, ya me aburre de decirlo, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno, acá se conocen los datos, ya ahora nos basamos con datos más limpitos, las reservas netas, si quieren se los regalo en menos 16.000. ¿No les gusta la definición que hace el fondo? Bueno, hagamos la tradicional, bueno, están en cero. Si están en cero, no podemos tirar más de la cuerda, si somos tan exigentes con esas definiciones. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y tenemos que empezar a resolverlo. ¿Cuál es el candidato para resolver estos problemas? Ustedes saben, el tipo de cambio. El tipo de cambio se está moviendo cerca del techo de la banda. Tenemos un tipo de cambio que acompaña ese techo imaginario al mismo tiempo que es mucha volatilidad la que estamos viendo en el tipo de cambio. Vamos a ver si pasada el entorno electoral, si era eso lo que generaba volatilidad, a ver si se mantiene lo de noviembre. ¿Cuál es el tema que nosotros marcamos acá? Muy bien, está bueno que el tipo de cambio baje la espuma, que se estabilice, pero no nos olvidemos de esto, señores. No nos olvidemos que el tipo de cambio, con una inflación que no baja del 2% y un tipo de cambio que se empieza a planchar y tenemos reservas netas en menos 16.000, ya ni hablo de la meta con el fondo, porque a veces se festeja que cumplimos una meta y a las metas que no las cumplimos decimos, esa no importa, pedimos un waiver. No, vamos a ser serios en poner todas las cosas en su lugar. El tipo de cambio real este año, si bien mejoró, es cierto, es contundente, una mejora del 20%, lo hemos visto todo. ¿Cuán lejos estamos? Bueno, estamos igual que cuando estamos en julio del 2023. ¿Y qué tenemos además de contra en ese efecto respecto a junio de 2023? Los precios de las materias primas no acompañan, incluso están un 10% abajo. Tenemos la ventaja de una confianza en el gobierno, tenemos la ventaja que hay un ancla fiscal muy fuerte que nos permite ilusionarnos con el mercado de capitales, pero ahí nosotros seguimos insistiendo que hay tela para cortar en ese frente. Por otro lado, voy rápido, tasas de interés se dieron, pero fíjense la aceleración que tuvo la inflación está haciendo que las tasas de interés reales no estén tan positivas, ¿no? Fíjense cómo han bajado al 4,6, incluso están por debajo a lo que era junio, ¿no? Recuerden, teníamos inflación del 1,5, ahora tenemos inflación del 2,5, por eso es que si eso lo anualizamos contra la misma tasa Tamar, es donde ahí se nos cae la tasa de interés real. Otra de las cosas que vemos, no tenemos componente, no está mejorando la monetización de la economía. Ya pasaron las elecciones y tenemos un M3 privado que sigue cayendo y por otro lado siguen cayendo los depósitos, pero siguen cayendo más que lo que caen los préstamos. Por esto este ratio que nosotros usamos como termómetro de la liquidez del sistema sigue estando tensionada. Fíjense, estamos en récord y eso nos pone este piso a las tasas de interés que nosotros creemos que va a haber, porque el sistema no hay tela para cortar, no hay pesos para darle para abastecer a todas las ventanitas que hay de pesos. Y acá algo que se ha hablado mucho en este tiempo, es decir, esta idea de remonetizar la economía con el M2 privados, cada cual hace la cuenta, y está muy lindo el gráfico, ¿no? Tenemos un M2 privado en 43.000 millones de dólares, que si tomamos el promedio histórico, si vale la pena hacerlo, tendríamos que estar en 73.000.
Hoy estamos en un nivel del 7,5% del PBI. Si vamos al 13, podríamos tener una emisión más de 30.000 millones de dólares. Así que le podemos decir que por qué le temen tanto a comprar dólares en el mercado cambiario e inyectar pesos a la economía. Pero bueno, ellos sabrán, nosotros por ahora no le estamos viendo y por eso tenemos esa tensión en las tasas de interés. Las tasas de interés en este podio que seguimos viendo, tasa de interés, inflación y el tipo de cambio hasta en algún momento en el primer trimestre del año que viene. Esa carta me la guardo para el House View de diciembre. Y por otro lado, bueno, acá ya te entrego, J, estas son las estimaciones del REM, un poco un REM que me voy con este mensaje, ¿no? El resultado electoral, si bien el mercado estaba muy negativo, muy pesimista, cuando veíamos los escenarios que base de todas las consultoras, no cambiaron tanto. O sea, digamos, no es que hubo un boom de confianza en el mercado y que antes pensábamos que iban a crecer al 3, ahora vamos a crecer al 7. No, tranquilos, teníamos ruido electoral y ahora hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos con J. Después de un acomodamiento de precios de todos los activos financieros, caída de tasas, suba de los bonos en dólares, suba de Merval. Creo que tenemos un espacio de lateralización. Las últimas 2, 3 semanas el mercado estuvo lateralizando un poco. Bueno, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en línea lo que comentaba Martín. No es que el dólar le sobre mucho, ahí vemos el gráfico de lo que estuvo pasando en las últimas ruedas, el oficial de poco menos de 1.400 pesos, ahora está en 1.452, que hay que tener en cuenta en el corto plazo que pudo haber llevado a que el cable esté por encima de la banda superior hoy es 1.510 pesos, el cable está en 1.525. Bueno, es lógico que se está produciendo el desarme de toda la cobertura que veníamos hablando que tenía el mercado previo a las elecciones. Fíjense, bueno, el martes fue el fixing del dólar link del D28N5, fueron 2,7 billones de dólares, que si uno considera lo que fue la licitación del día de ayer, en donde se licitaron dólar link para relobear este vencimiento, nada más hubo demanda por 371 millones de dólares y un dólar link abril del 2026, con lo cual obviamente la percepción de necesidad de cobertura bajó muchísimo dado el resultado electoral y ahora estamos enfrentando el rollover de los vencimientos de los futuros de noviembre que tienen un open interest de 1,7 billones de dólares. Vamos a ver cuánto da de rollover el Banco Central. No creo que la demanda sea fuerte, pero bueno, de alguna manera esos dos factores te explican el salto que hubo en el spot y que bueno, fue llevado al cable y que vemos en el corto plazo. Bueno, siempre venimos mencionando diciembre. Hay una demanda estacional de pesos en términos de billetes, hay un crecimiento estacional de 4% sobre el stock total que tiene el sector privado. Eso va a ayudar ligado a lo que mostraba Martín de un M2 en dólares privado transaccional tan bajo, tengamos un tipo de cambio tranquilo en lo que va a ser el fin del 2025 y bueno. Vamos a ver qué pasa en el 2026 ya con las empresas pudiendo acceder al MUL para pagar dividendos por el ejercicio 2025. Seguramente vamos a tener algunos adelantos de dividendos a aprobarse en las asambleas en el mes de febrero, como es el caso de Texar. Pero bueno, vamos a tener un dólar tranquilo por lo menos seguramente hasta mitad de enero de 2026. Este es un gráfico que lo hemos mostrado varias veces, hace tiempo no lo mostramos. Es el dólar traído a precio de hoy en cada momento según tipo de cambio real multilateral del cable que ven en línea colorada y el tipo de cambio nominal que ven en gris. Hoy por hoy, bueno, este gráfico te muestra dos cosas. Uno, bueno, Alberto Fernández salió a hablar, uno lo escucha y entiende por qué el dólar a precio de hoy estuvo durante su mandato entre 3.000 y 4.000 pesos y después que hoy por hoy el cable a 1.525 está en niveles similares a lo que fue las prepaso 2019, que bueno, obviamente perdió Macri, ganó Alberto Fernández, ahí se disparó. En este momento, bueno, con el resultado electoral favorable a Milei, yo creo que dentro de todo deberíamos tener, por lo menos en términos reales,
en este mes y medio una situación de tranquilidad constructiva. Si la brecha, hay dos brechas para tener en cuenta, una entre el cable y MEP, que se amplió mucho, 2,9%, en parte por todas las licitaciones que hubo en los mercados internacionales de bonos corporativos, son 4.200 millones de dólares post elecciones, ahora lo vamos a ver. Bueno, hay que pagarlos con cable. Por otro lado, la caución MEP está en niveles de 0,7% anual cuando se hace un día, con lo cual, bueno, está eso alimentando de alguna manera esta brecha que debería bajar. Solo estuvo arriba de este nivel, llegó al 4% antes de las elecciones, obviamente por el miedo electoral. Este 2,9% es muy alto y bueno, y la brecha entre el cable y el spot está en niveles del 5%. Me parece que es alto, más teniendo en cuenta esto que les comentaba. Pero bueno, vamos a lo que es riesgo país. Está en niveles de 654 puntos. La verdad, yo soy constructivo. Yo creo que vamos a llegar a enero a niveles de 475, 450 puntos básicos, que es un nivel intermedio entre el spread de los bonos triple C norteamericanos y los B. Ahí lo pueden ver en gráfica la evolución. El salto que tuvimos del riesgo país de enero a abril estuvo ligado obviamente al Rotation Day. Fíjense lo que saltaron el spread de los triple C norteamericanos, que de casi 500 puntos básicos se fueron a 950 puntos básicos. Ahora están en una situación tranquila. Es verdad que les di esta percepción de si uno compra bonos soberanos con este riesgo país, teniendo en cuenta que estuvo en niveles de 1.500 hace nada, está entrando tarde, es la percepción, sí, que uno puede llegar a pensar, me decía un amigo, que estoy entrando más tarde que el último hijo de Cornillot. Es verdad, yo creo que igual hay espacio para esto que les decía, esta caída de entre 200 y 175 puntos básicos, y va a estar justificada en parte a un escenario internacional constructivo. Fíjense lo que son las tasas de interés. Se conoció que el candidato a presidir la Fed es Kevin Hassett, que viene mencionando hace tiempo que se sentiría más cómodo con tasas de interés menores. Las implícitas de las tasas de los Fed Funds demuestran una caída de casi 100 puntos, considerando que ahora están en niveles de 3,88 y las implícitas te marcan niveles de 2,9%. Las del Banco Central Europeo, si bien disminuyen 10 puntos. Vamos a tener durante el 2026 una consolidación de activos del sector público dentro del Tesoro. Esto va a ser un proyecto de ley que se va a presentar una vez que se integre la composición de las cámaras post resultado electoral. En el 2024 esto no lo logró el gobierno porque le faltaron tres votos de diputados de la provincia de Córdoba, me decía el ex secretario de Finanzas, producto que Córdoba quería que ANSES se ponga al día con las deudas previsionales. Estuvieron muy cerca de lograrlo. Yo creo que a partir del resultado electoral lo van a lograr. Eso va a permitir bajar considerablemente la deuda bruta, teniendo en cuenta que hoy la deuda bruta en términos de PBI da casi niveles del 74% y la neta 45%. Y bueno, y va a haber una operación de recompra o canje de bonos cortos. En su momento se hablaba con líneas de organismos multilaterales, en este Debt for Education, vamos a ver si sale por ahí. La verdad que la deuda con organismos multilaterales está cerca de los 100.000 millones de dólares, es un nivel muy alto de stock, pero sí a través de la línea de repo. Ahora lo vamos a ver, vamos a comentar un poquito al respecto. Y bueno, ahí está la incidencia del pago del cupón de enero del 2026. Hoy por hoy estamos muy cerca del spread de los triple C. Yo creo que vamos a tener a esta tendencia intermedia entre los B y los triple C. Eh, y bueno, acá está el dato de el stock de deuda hard dólar, incluyendo euros, en manos del sector privado. Hoy por hoy ese precio de mercado son poco menos de 60.000 millones de dólares, son 59.580 contra una deuda de face value que son 84.731 millones de dólares. Fíjense, el total que el gobierno le va a pagar al sector privado son 3.700 millones de dólares. Eso es casi el 6,3% del stock total
de deuda en manos de privados a precios de mercado. Es un porcentaje considerable. El mercado siempre se anticipa a la reinversión, con lo cual no es casual que el 9 de enero del 2025, que fue cuando se pagó un importe casi similar, eh, se haya alcanzado el menor nivel de riesgo país durante el mandato de Javier Milei, que fueron 560 puntos básicos. Ahora estamos 100 puntos básicos por encima de eso. Y hay que tener en cuenta otro factor que se viene mencionando, que seguramente se va a realizar de acá a la primera quincena de diciembre, que es con esta línea repo que se viene hablando de los bancos, en donde se va a tomar un stock de casi 5.000, 6.000 millones de dólares, el excedente sobre lo que hay que pagar. Es verdad que hay que pagar también 1.100 millones de dólares de cancelación de Bopreal, pero bueno, el excedente yo creo que va a permitir hacer un canje de la deuda de corto plazo por un bono con cupón de más largo plazo y algo de cash. El stock total de los bonos 29 y 30, que en estos 3.700 millones de dólares que hay que pagar, por esos bonos hay que pagar 2.540 millones de dólares. El total de ese stock son 19.400 millones de dólares. O sea, con un excedente de entre 1.250 y 2.250, yo creo que se puede hacer una oferta con cash importante como para extender la duration de la cartera de vencimientos de bonos hard dollar que tiene el Tesoro, y eso va a permitir en enero sí salir a los mercados internacionales a buscar deuda y de alguna manera recomponer esta situación de reservas que es preocupante. De alguna manera condiciona también a que tengamos un riesgo país mucho menor al que tenemos, pero hoy por hoy fíjense lo que son nuestros pares en cuanto a calificación de riesgo, triple C y B menos. Si uno hace la convergencia, tendríamos que estar en niveles de nuestra deuda larga, que es deuda de mediano plazo para ellos, de niveles de 7,7, 7,1%, y para los cortos 6,5%. No creo que esto pase, básicamente porque el interés corriente que nos llevaría a alcanzar esas paridades debería ser muy bajo. Vamos a tener interés corriente en el mejor de los casos con el 38 de 5,7%, con un cash flow poco limitado. Pero bueno, sí tengan en cuenta que más allá de que tengamos una situación muy preocupante en cuanto a las reservas, estos países pares están en una situación similar o peor. Lo que no tienen es el carácter que tenemos nosotros, que recuerden, en lo que va de este siglo tuvimos tres default de la deuda con legislación internacional. 2001, Griesa y Guzmán, cosa que otros países no tuvieron, como es el caso de Bolivia. Bolivia tiene deuda de 8% en el bono corto, 9,5% en el tramo largo. La curva está por debajo de nuestros rendimientos. Y fíjense lo que son los ratios. La verdad que Bolivia no tiene reservas tampoco. Tiene un déficit del 10%. Es verdad que asumió un presidente con políticas libertarias y donde está realizando un ajuste muy fuerte de su déficit. Pero no obstante, bueno, fíjense, la deuda es del 25% del PBI. Yo creo que tranquilamente este escenario de 450 puntos básicos, dada nuestra situación, puede llegar a alcanzarse. Fíjense el resto de los casos. La mayoría no tiene reservas por encima del 10% del PBI. Tiene déficit, la mayoría de los casos, hasta el 8% del PIB, con deuda que en algunos casos en promedio está a niveles de 60 y 70%. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, en donde, bueno, ahí pueden ver la situación de Ecuador, El Salvador, Egipto, Pakistán, Ghana, que en los últimos años, fíjense los rendimientos de los bonos largos o bonos con duration similar al GD35 que se ve en el gráfico de inferior a la izquierda. La verdad que estuvieron teniendo una caída en los rendimientos muy acentuadas desde septiembre hasta la fecha, bueno, salvo el caso de Ghana, donde se mantuvo en niveles de 9,4%. Con lo cual, soy constructivo, pero es verdad, estoy más para mantener que para seguir sumando. Para seguir sumando, me sorprende cómo están las curvas. Fíjense
lo que es la legislación argentina de lo que es la legislación internacional. Los bonos cortos, ley Nueva York, el 29 del 30 ya están debajo de 10% de TNA. No obstante, los legislación argentinas, AL29 y AL30, fíjense lo invertida que está la curva. Me llama mucho la atención el Bopreal 28, que ahí lo pueden ver, el BPO A8, BPO B8. La tasa forward está en niveles de 15-17%. No pasa lo mismo con los bonos eh, emitidos por el Tesoro, en donde obviamente si bien lo que es legislación argentina está invertida la curva, no es tan pronunciada. La tasa forward está en niveles de 10,8%, bastante similar a lo que rinden los instrumentos. Ahí me parece que hay una oportunidad. Es verdad que vencen bopreales dados en garantías por las líneas repo que estuvo emitiendo el Tesoro antes del vencimiento del mandato de Javier Milei. No justifica, yo les digo la verdad, a 12, 11 de TNA, riesgo Banco Central que nunca defaulteó, me parece que es para considerarlo. Y bueno, como les decía, hoy por hoy, si tengo que apuntar a algo, yo me parece que con esta oferta que se va a hacer de canje, va a ayudar a de alguna manera a normalizar la curva de legislación argentina. El L30 está rindiendo 12,4% de TNA. Es verdad, si comprime el riesgo país, los bonos largos deberían comprimir más. Ahí fíjense, el 38 me parece que es lo más interesante, pero hoy por hoy les diría, estoy más para mantener lo que tengo, a lo sumo apostar un poquito más a la normalización de tramo corto de legislación argentina y mantener los bopreales largos, que la verdad que a lo que es el rendimiento me parece que no justifica dado el riesgo. Y en enero sí empezar a mover la cartera y bajar un poco riesgo apuntando instrumentos de mucho menor riesgo, mucho menor downside. Como podemos ver en este gráfico, este es un gráfico histórico bastante interesante que muestra lo que es la diferenciación o el spread a los que cotizó los bonos del Tesoro con bonos de jurisdicciones mucho más solventes, como es el caso de Santa Fe y Cava. Cava, la verdad que los traigo a correlación por el nuevo bono que se emitió, el BDC 33, que para mí va a ser un treasury, una suerte de treasury de cabotaje. Fíjense lo que muestra el gráfico. Hasta el 2018 venía rindiendo prácticamente la misma TIR, tanto lo que es el bono de Santa Fe 2027, el bono de Buenos Aires, que venció la primera cuota de capital en junio de 2025, el CABA 2027, que la verdad es un bono muy líquido porque la lámina mínima son 200.000 nominales. No obstante, este bono emitido, la lámina mínima es de 1.000 nominales y seguramente hoy o mañana va a empezar a cotizar en Vima. Fíjense cómo se amplió el spread con el par de ese momento soberano. Tenemos el LISI en línea punteada, el rendimiento que poscanje al GD38, obviamente se disparó el rendimiento porque quedó un importe muy limitado y había que hacer toda una maniobra con el Ministerio de Economía para volverlo a canjear. Y bueno, podemos ver lo que fue la evolución de los últimos años durante la gestión de Alberto Fernández, el spread, cómo se fue ampliando entre el GD38 y el bono de Santa Fe y el bono de Ciudad de Buenos Aires. Esto te marca obviamente un downside mucho más limitado en estos casos de subsoberano, y cuando comprime, recuerden que el bono de Cava va a estar rindiendo prácticamente 8%, es casi 200 puntos básicos de spread respecto al soberano. Me parece que si bien puede comprimir un poco más, hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver datos de Cava en donde muestra un nivel de solvencia muy amplio. Y bueno, Santa Fe va a hacer una colocación de bonos, va a tratar de canjear el bono que venció un tercio de capital los primeros días de noviembre de 2027. Me parece que va a ser otra emisión muy interesante. Acá podemos ver lo que son niveles de solvencia y una tablita de sensibilidad de rendimientos en cuanto a este bono de Cava, el BDC 33.
¿Qué tienen que llevarse hoy por hoy? Bueno, está cotizando, había cerrado a, si mal no recuerdo, 98,30, hoy está cotizando eh, eh, OTC en niveles de 100,3, está con una TIR de 7,9% este bono. Fíjense lo que es la solvencia de Cava. La deuda sobre el Producto Bruto del distrito es 1%. Los resultados financieros acumulados en los últimos 12 trimestres, 12 meses son 437 millones sobre una deuda bruta de 1.333 millones. Santa Fe está en un caso bastante similar, tiene un resultado financiero negativo porque está con un aumento de gastos de capital alto, no obstante tiene una situación de liquidez enorme, en parte por los bonos que había cobrado, dado el fallo de la Corte Suprema de Justicia para devolver los fondos de la caja previsional. Fíjense, para cerrar el tema de Cava, al segundo trimestre del 2025 tenía depósitos por un stock bastante similar a lo que era el stock de la deuda, y fíjense cómo fue la evolución del stock de la deuda. Al tercer Q del 2022 eran 2.715 millones de dólares, con un resultado financiero muy amplio en aquel momento, en parte por la aplicación de ingresos brutos a las LELIQs, que en su momento Larreta había fijado cuando le sacaron recursos de coparticipación. Siguió manteniendo un resultado financiero alto, pero bueno, obviamente menor, dado que se descontinuaron las LELIQs. No obstante, fíjense lo que terminó pasando con el stock de la deuda, de 2.700 millones de dólares, terminó cayendo a 1.333 millones de dólares, con lo cual el stock de deuda con privados sobre ingresos corrientes es de tan solo 13%, tiene niveles de solvencia muy altos, como mostrábamos. Y bueno, somos positivos en los casos que mencionamos siempre. Vamos a ver la tabla con los rendimientos. En lo que es tramo corto, Córdoba, CO 24D1 tiene lámina mínima alta. Bueno, Santa Fe, que ahora va a proponer este canje de deuda. Mendoza, Neuquén, NDT 25, Salta. Y bueno, lo que es tramo medio largo, el CO 32 comprimió mucho, está rindiendo 8,7%. Opera de lámina mínima de 10.000 en Vima, es muy líquido, y este BDC 33 que seguramente va a tener un arranque de cotización en el día de hoy o en la jornada de mañana. Corporativos. Tuvimos una emisión de 4.200 millones de dólares. Fíjense lo que es la tablita. La verdad que fue un nivel récord. Esto está llevando a que, por lo menos, no le digo un nivel de saturación, pero el mercado está absorbiendo toda esta oferta que hubo en corporativos. Fíjense los rendimientos, las tires que tiene hoy por hoy en el mercado OTC son bastante similar o levemente superior a los precios de corte cuando salieron estas ONs. La única excepción fue este bono de Cava. Hay casos muy interesantes en todo lo nuevo que salió, Tecpetrol, TTCDO. Yo no entiendo que Pablo Roca se financie a tasas más altas que Bukele, está rindiendo niveles de 7,7% y es un bono corto, vence en el 2030. Pampa Energía, TGS sigue siendo una empresa con deuda neta positiva, o sea, tiene más caja que deuda. Es verdad que va a empezar a utilizar estos recursos que absorbió en el mercado para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que es una obra que va a llevar casi 700 millones de dólares de CAPEX. Que tenga el bono rindiendo 8% para mí es una oportunidad que hay que llevar. Pluspetrol, dentro de lo que es la curva, es uno de los casos donde mayor rendimiento uno puede obtener. Es un caso interesante. También siempre mencionamos Telecom. TLCPO es interesante, Aeropuertos Argentina 2000 es un bono muy líquido, con una duration de 4, ARC1O, con una garantía, un colateral de ingresos de tasas aeroportuarios y otras fuentes de ingresos. La verdad le da un nivel de solvencia muy alto, y el bono garantizado por exportaciones de YPF, IMCUO, que es un bono bastante corto con un rendimiento de 17,5%. Es verdad que opera OTC en Estados Unidos, hay que conseguirlo por la mesa, llamen a la mesa, vale la pena.
Y en el corto plazo, estas colocaciones que hubo, tanto de Edenor, yo les diría, bueno, hoy por hoy Edenor tiene una caja de casi 570 millones de dólares y vencimientos corrientes de 175 millones de dólares. Hay un bono corto de poco menos de 100 millones de dólares. Legislación argentina, el DNC 3O rinde casi 9%. Para mí eso es una perla. Para el que no quiere soberanos es interesante para tener en cuenta. Un bono mucho más arriesgado, pero la verdad que el controller tiene un carácter muy bueno. CGC colocó 300 millones de dólares. Con esta colocación, más la caja que tiene, más la venta que va a ser de casi el 42% que tiene de GameBest, que es la controlante de TGS, en donde va a, de alguna manera, juntar entre 250 y 300 millones de dólares, cierra el financiamiento para este 2026. Hay un bono, el CP35 o Dollar Link, con paridades de casi 90%, que vence a fines de febrero de 2026, que es una opción arriesgada, pero me parece muy redituable, más teniendo en cuenta esta colocación que hizo en los mercados internacionales de 300 millones de dólares y el carácter. La verdad que Euneikian, después de lo que pasó con Aeropuertos Argentina 2000, con la pandemia, cómo manejó los vencimientos de corto plazo, genera que tenga el beneficio de la duda y bueno, con esta colocación de alguna manera se despeja lo que son los vencimientos de corto plazo de la compañía. Bonos en pesos, no me está quedando mucho tiempo. Fíjense siempre en la página de perspectivas, hay informe de Justi y Fran, muy buenos actualizando cómo está el mercado hoy por hoy. Yo creo que hoy por hoy lo más conveniente son los vales cortos TTM 26, TTJ 26, que van a estar devengando más allá de lo que pueda caer la Tamar en los próximos meses. No lo veo cayendo mucho, hoy está a niveles de 32%. Recuerden que promedia en base a Tamar que viene registrando, viene teniendo lecturas desde enero de 2025, donde hemos tenido la Tamar arriba del 60%, tiene que caer más del 25% en el caso del TTJ para que iguale lo que es el rendimiento de un bono tasa fija. No creo que pase. Lo que son cortos, me siento más cómodo recomendando esos instrumentos. Fíjense, ahí está la foto de lo que es tasa fija y Tamar. Esto obviamente con rendimientos hasta ahora. Acumulado la Tamar da promedio de 39% con toda la lectura de los datos que se vinieron dando desde la emisión de estos instrumentos. Y lo que es ser tasa fija, las break-even no me dan lugar a sentirme cómodo con tasa fija. Si quiero instrumentos en pesos más largos, hay que mirar ahí lo que son los SERS. Fíjense, los largos están en niveles de 9,5%, tramos medios están en niveles de 8 y 9%. Es verdad que entre Tamar y ser corto está bastante peleado con la expectativa de inflación que tenemos en el corto plazo. Por una cuestión de liquidez, y la verdad que yo creo que vamos a seguir teniendo tasas de interés reales pasivas altas. Me siento más cómodo con los duales y dólar link soberanos. Tenemos tires neutras, expectativas de dólar quieto por lo menos hasta comienzos de enero de 2026. La verdad que no me interesa mucho. Y vamos con lo último, muy cortito, que ya son las 11. Bueno, veníamos diciendo que en 1100 estaba buscando un soporte el Merval, que era el 61,8 de retroceso de todo el avance que hubo hasta enero del 2025, que había tocado 1360 puntos. Ahora estamos en casi 2000 puntos. Hay una resistencia en $2100. Yo creo que los va a quebrar. La verdad que veo que va a ser constructivo el mercado por lo que es riesgo, por la tasa de descuento, por el hecho de que volvemos a repetir, riesgo país, yo creo que vamos a llegar a estos niveles de 475, 450 y hoy por hoy tenemos un tipo de cambio real que no es que le sobra, pero es mucho más cómodo del que teníamos a comienzos de año. Obviamente tenemos una perspectiva de crecimiento económico, dado cómo se despejó el resultado electoral, mucho mayor, que va a permitir que se produzca un aumento de inversiones que dinamice la actividad económica, con lo cual si vemos
esta correlación desde lo que es la presidencia de Milei con los datos del Merval ajustados por inflación norteamericanos y riesgo país, hablando de este riesgo país de 450 millones de dólares, tendríamos que estar hablando de un Merval de 2.520 puntos, que es casi 28% más de lo que estamos teniendo ahora. Recuerden, ¿qué es lo importante acá? Que cuando empieza a contraerse muy fuerte el riesgo país, la tasa de descuento obviamente es mucho menor y se exacerba si uno trae el valor presente de los flujos futuros, de los flujos libres de fondos de las empresas, se exacerba el value, o sea, empieza a tener una pendiente mucho más positiva. Con lo cual, estos 2.500, ¿por qué? Porque la expectativa de crecimiento económico empieza a ser mayor y el mercado empieza a convalidar G, con lo cual estos 2.500 puntos debería ser piso. Acá están los ratios con los balances que se conocieron al tercer Q del 2025. Es dato viejo. Yo obviamente soy positivo, siempre les venimos mencionando. A mí lo que más me gusta es Vima, Pampa, Transportadora de Gas del Norte, en lo que es reguladas y Vista. Es verdad que, bueno, puede haber espacio para el incremento general del mercado si se da esto que estamos esperando. Vima ahora va a tener una leve influencia a la baja de lo que son derechos de mercado por la caída que hubo. La verdad que venía aplicando tasas muy altas, no obstante, el volumen operado fue muy fuerte. Vamos a estar con dividendos de arriba de 100 millones de dólares y el valor de la empresa neta de la caja son 1.112 millones de dólares. Pampa tiene una contra que el precio spot del gas está en niveles ínfimos, no obstante, está la mayor, el principal cliente es el plan gas con precios entre 3,5 y $4 por millón de BTU. La verdad que está con lo que siempre comentamos, el desarrollo de Rincón de Aranda con precios del Brent congelados para casi fines del 2026 en niveles de $64, eh, va a tener un aumento de EBITDA para el 2026 a casi 1.300 millones de dólares contra los 964 millones de dólares. La desregulación del mercado energético le va a generar ingresos de casi 150 millones de dólares. Vista el EBITDA para el 2026 va a ser de casi 1.900 millones de dólares con el G que tiene, que cotice a Enterprise Value EBITDA debajo de 4. Me parece que es como para mantener. Y bueno, y TGN va a producirse esta venta de casi el 42% que tiene en Guy Invest CGC. Se está hablando de posiblemente haya demanda de compañías brasileras tratando de aumentar o que se produzca este desarrollo de que empiece a vertirse gas de vaca muerta a las empresas brasileras. Las empresas brasileras pagan entre 15 y $19 por millón de BTU. Acá las empresas locales están pagando, bueno, el spot está casi cero, con lo cual hay una oportunidad para desarrollarlo. Y por último, porque ya me fui de tiempo, llegaron los balances de los bancos. Los balances de los bancos obviamente vinieron como se esperaban, con pérdida. Fíjense los ROEs anualizados al tercer Q. En el caso de Banco Macro, menos 2,6%. En el caso de Galicia, considerando cargos por la fusión de leches BC, neteando ese efecto de las pérdidas que presentó en el Q, terminó dando un ROE de 1%. El mejor terminó siendo BBU, el banco francés, y bueno, Superville menos 21,3%. El mercado, si bien se produjo un recorte esperando a los balances después de la salida electoral, ahí pueden ver la evolución de los market cap. En el caso de Galicia, de 10.000 millones de dólares, cayó a 8.000, ahora están rebotando. ¿Qué tenemos para decir de esto? Están en Price to Book Value 1,5%. Los ROE, en el mejor de los casos, Galicia apunta al cuarto Q del 2026 con un ROE del 15%. Por flujo van a tener demanda, yo creo que el precio va a subir. No me siento muy cómodo teniendo en cuenta que los bonos largos SER están en casi 10%, pero bueno, la verdad que el flujo pasa por ahí.
tranquilamente podemos llegar a verlos en los máximos de acá a enero. Pero bueno, es para hacer trading poniéndose un stop loss. Y con esto corto y vamos a dar espacio a preguntas, a ver si hay. Muchas gracias, Jota. Muy bueno. Bueno, un resumen positivo, constructivo. Estamos viendo caída del riego país, posible salida del gobierno al mercado de capitales para el verano, para poner un parámetro. Y bueno, el resto de los activos financieros acompañando. Se estabilizó la tasa en pesos en niveles del 20 simultáneas y la última licitación. Tenemos una licitación el 11 de diciembre bastante pesada, de casi 40.000 millones de pesos, que hay que atravesarla, es la última del año, pero perspectivas para adelante de tasas estables, tasas reales achicando. Bueno, esperemos que eso también tenga un impacto positivo en la economía, en la dinámica de la economía, como mencionaba Martín antes, que es necesario empezar a ver un recupero de la actividad, ¿no? Y no solamente ver un impulso de los sectores petrolero y minero, sino empezar a ver un poco la recuperación de la actividad en general. Después yo ahí estuve repasando un poco las preguntas, no hay nada puntual, específico, salvo temas por ahí medio generales, así que nada, no sé si te parece agregar algo. Martín ahí se está sumando, si quiere sumar algo al final o ya vamos cerrando, como quieran. Todo ok por mi lado. Mira, ahí hay una pregunta en línea a la brecha ley Argentina, ley Nueva York. En parte yo creo que esta brecha de MEP Cable que hablábamos de casi 3% explica parte de este spread. En términos históricos, el spread entre legislación argentina y Nueva York fue del 11%. No estamos en circunstancias que justifique algo similar. Pero yo creo que si esto baja entre MEP, cable, como comentábamos, y se produce esta oferta de canje de bonos, lo vamos a tener achicando. Y la última, me preguntan de Ternium, algo muy cortito. La verdad que sigue siendo una empresa muy buena. Tiene el problema que obviamente hay un exceso de oferta de acero en el mundo que le está impactando. No obstante, en Brasil van a estar fijando aranceles que le permitiría tener ingresos más altos por Usiminas. La caja va a estar condicionado por todo el CAPEX que está teniendo la compañía para hacer estas inversiones en pesquería, para producir planchones de casi 2,6 millones de toneladas. La empresa es muy buena con el problema que tiene hoy por hoy de este exceso de oferta de China que está impactando en los precios spot de acero en el mundo. Buenísimo, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos a finales de diciembre o un poquito antes de las Navidades, digamos, para el último house local. Gracias, Martín, y gracias, Jota. Chao a todos.